Hola. Me llamo Mario, y quiero contar algo que nunca me atreví a compartir, ni siquiera con mi familia. Trabajé durante 5 años como vigilante nocturno en una empresa de paquetería ubicada en las afueras de Madrid. Lo que voy a contar pasó durante mi último mes allí. Yo era el encargado de hacer rondas de vigilancia por las noches, revisar cámaras, y asegurarme de que no hubiese intrusos. El almacén era enorme, una nave industrial de unos 3.000 metros cuadrados, con estanterías altísimas llenas de cajas. Durante el día, el lugar bullía de actividad. Pero por la noche, reinaba un silencio absoluto. Solo se escuchaban mis pasos, el zumbido de los fluorescentes, o el crujido metálico de alguna estantería que se enfriaba con el cambio de temperatura. Todo comenzó una noche de martes. Eran casi las 2 de la madrugada y estaba revisando las cámaras desde la pequeña cabina de seguridad, cuando noté algo extraño. Una de las cámaras mostraba una caja caída en el pasillo 4B. No le di importancia al principio. Pensé que quizás la habían colocado mal y se había resbalado. Bajé con la linterna, caminé hasta ese pasillo, recogí la caja y la volví a colocar. No había nadie. Ningún ruido. Nada fuera de lo normal. Pero al volver a la cabina, vi que otra caja, en un pasillo diferente, también había caído. Empecé a sospechar que quizá había alguna rata o algo que las estaba tirando, pero no había signos de roedores. Repetí el proceso, bajé, revisé, no encontré nada raro. Así siguió por un par de noches. Siempre a eso de las 2 o 3 de la madrugada, una caja caía sola. No había corriente de aire, no había temblores, no había nadie. La tercera noche pasó algo más inquietante. Revisando el vídeo grabado de la cámara que daba al pasillo 3C, vi claramente cómo la caja no caía, se deslizaba lentamente hacia el borde de la estantería y luego caía sola al suelo, como si alguien invisible la empujara. Me quedé helado. Intenté ignorarlo, hacer mi trabajo como si no pasara nada, pero no podía evitar sentirme observado cada vez que cruzaba esos pasillos. Comencé a notar que el ambiente del almacén cambiaba a partir de cierta hora. El aire se volvía más frío. El silencio era tan intenso que incluso escuchar mi respiración me ponía nervioso. Una noche, mientras hacía una ronda, escuché un golpe seco detrás de mí. Giré con la linterna, pero no había nada. Di un paso, y volvió a sonar. Me di la vuelta bruscamente, con el corazón en la garganta, y entonces vi una sombra moverse entre los estantes. No era una persona, era más bien como una silueta negra y delgada, imposible de describir con detalle, porque parecía que absorbía la poca luz que había. Corrí hacia ese lugar, convencido de que alguien se había colado. Pero no encontré a nadie. Ni rastro. Solo una caja abierta, y lo peor, una de las cámaras se había girado por sí sola y ahora apuntaba directamente hacia la puerta del baño del personal, como si algo la hubiese manipulado desde dentro del sistema. Desde esa noche, comenzaron los sonidos, pasos rápidos, murmullos apagados como si alguien hablara entre dientes, pero sin que se entendiera nada. Una vez creí oír como alguien me susurraba al oído mi nombre, Mario, tan claro y tan cerca que me di la vuelta con el puño levantado, pero otra vez, no había nada. Me fui al médico. Pensé que estaba alucinando por el estrés o la falta de sueño, pero me dijeron que estaba perfectamente. Lo más curioso es que cuando le conté solo una parte de lo que me pasaba, el médico se quedó serio y me dijo, tú no eres el primer vigilante que trabaja en ese almacén. Eres el cuarto en menos de 2 años. Los otros dejaron el trabajo sin explicación. La noche que decidí dejarlo todo fue una de las más pesadas que viví. Las luces comenzaron a parpadear, varias cámaras se apagaron de golpe, y escuché como una puerta metálica se cerraba de golpe en el fondo del almacén. Fui hasta allí, pero todo estaba cerrado por dentro, y al mirar por una rendija de la oficina auxiliar, juro que vi a una figura parada frente a un espejo que no debería haber estado allí. No era mi reflejo. Renuncié esa misma semana. Desde entonces no volví a trabajar de noche. No sé qué hay en ese lugar, pero estoy seguro de que no estoy loco. A veces, aún sueño con ese almacén. Y siempre, me despierto justo a las 2 de la madrugada. Hola. Me llamo Andrés, y trabajé durante casi un año en un supermercado 24 horas de una cadena bastante conocida.
Estaba ubicado en las afueras de la ciudad, en una zona medio industrial, cerca de una rotonda por donde apenas pasaban coches en la madrugada. Este trabajo era tranquilo, hasta que dejó de serlo. Tenía 25 años cuando empecé. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. En ese horario solo trabajábamos 2 personas, yo en caja y reposición, y un compañero que se encargaba del área de panadería y limpieza. Aunque oficialmente estábamos los dos, en realidad pasábamos muchas horas separados, él en la parte trasera y yo solo en la tienda, sobre todo entre las 2 y las 5, cuando no entra ni un alma. Todo comenzó una noche que parecía normal. Mi compañero estaba en la cámara frigorífica reponiendo productos, y yo estaba colocando bolsas cerca de la caja cuando el sensor de la puerta automática se activó. Giré la cabeza por instinto, pero no entró nadie. El cristal se abrió como siempre, pero no había absolutamente nadie fuera. Me acerqué, miré a ambos lados de la calle. Vacío. Nada. Pensé que algún pájaro, gato, o un coche pasando pudo activar el sensor. Pero en cuanto me alejé, la puerta volvió a abrirse sola. Me quedé mirándola, y de repente escuché el sonido de pasos sobre el suelo del pasillo 3, el de limpieza y productos del hogar. Pasos suaves, como de alguien arrastrando los pies. No era mi compañero. Él llevaba botas de seguridad y se escuchaban fuerte. Estos eran distintos. Me asomé al pasillo. Nada. Silencio. Pero había algo fuera de lugar, una botella de limpiador de pisos tirada en el suelo. Yo no la había tocado. Volví al mostrador un poco inquieto. La siguiente noche fue peor. Estaba solo frente al monitor de las cámaras cuando vi algo que me heló la sangre. En el pasillo de congelados, una figura alta, negra, completamente borrosa, como si estuviera mal enfocada por la cámara, cruzó de un lado a otro. Lo más raro fue que la cámara no lo detectó como movimiento, no se activó la alerta. Tuve que retroceder manualmente para verlo. No parecía una persona real. Se deslizaba. No caminaba. Fui a mirar, claro. No había nadie. Pero el suelo de ese pasillo estaba húmedo. Como si alguien hubiera salido de un congelador y chorreara agua. No tenía explicación. Se lo conté a mi compañero, pero me dijo que él también había escuchado cosas en las cámaras, como si alguien hablara muy bajito por el sistema de sonido, ese que usamos para avisos internos. Dijo que una vez, cuando estaba solo limpiando a eso de las 4, escuchó una voz que le susurró. «Ven, baja». Y no había altavoces encendidos. Una madrugada, mientras estaba escaneando cajas en el almacén, vi algo reflejado en el cristal de la máquina de café, una mujer. Parada detrás de mí. No la vi directamente. Solo en el reflejo. Giré en seco, y no había nadie. Pero el olor a flores marchitas llenó el aire por unos segundos. Era un olor podrido, dulzón, como si alguien hubiera dejado un ramo fúnebre semanas dentro de una bolsa cerrada. Esa fue la noche que decidí empezar a grabar cosas con mi móvil. Grabé una ronda a las 3:15 de la madrugada. En el vídeo no se ve nada raro al principio, pero al fondo, en el reflejo de los refrigeradores, se ve algo moverse. Algo pequeño. Como una silueta encorvada que se esconde al verme girar. Lo mostré a mis jefes. ¿Sabes qué hicieron? Me cambiaron de turno. Pero no me despidieron. Y no fue por protegerme, fue porque no era el primero al que le pasaba. Me enteré que el supermercado está construido justo encima de un antiguo terreno donde había una funeraria abandonada. Nadie lo comenta, pero los antiguos empleados lo sabían. Uno de ellos dejó el trabajo tras decir que una señora de blanco se le apareció dentro de una cámara frigorífica, llorando por su hijo. Yo solo te digo algo, si alguna vez entras a un supermercado de madrugada y lo sientes demasiado silencioso, no estás solo. Hola. Soy Sergio, tengo 34 años, y hace unos años trabajé de noche en una gasolinera de carretera. Está ubicada en medio de la nada, entre dos pueblos de la sierra. No puedo decir cuál exactamente, porque me hicieron firmar un papel al renunciar. Pero lo que viví ahí, te juro que me sigue persiguiendo hasta hoy. Mi turno era de 10 de la noche a 6 de la mañana. Había cámaras, un pequeño cuarto con una cama plegable, un microondas, una ducha,
Y todo lo demás era un enorme ventanal que daba a los surtidores y a la oscuridad de la carretera. No había casi tráfico de noche, tal vez 1 o 2 coches cada hora, máximo. Yo aprovechaba para leer, ver alguna peli o ponerme a escribir. Tranquilo. Hasta que empezó todo. La primera vez que noté algo raro fue una noche de septiembre, sobre las 3:20 de la mañana. Estaba terminando un café cuando vi que una figura apareció en el arcén, a unos 30 o 40 metros de distancia. No escuché coche ni moto. Simplemente apareció. Pensé que era un caminante, quizás algún peregrino perdido o alguien que venía de fiesta. Se fue acercando poco a poco por el lateral de la carretera, sin decir nada, hasta que se detuvo justo frente a los surtidores. Lo curioso es que no hizo nada. Solo se quedó parado, mirando hacia el local. Tenía una chaqueta larga y el rostro oculto por la sombra del gorro. Me puse algo nervioso. Salí con la linterna en mano y le dije: ¿Le puedo ayudar? No respondió. Ni se movió. Entonces, sin más, giró sobre sus talones y se alejó por donde había venido. Lo observé todo el tiempo. Caminó lento, hasta que desapareció en la curva de la carretera. Esa noche no pude dormir. A la siguiente semana ocurrió algo peor. Mientras revisaba el inventario en el almacén, escuché cómo sonaba el timbre de la tienda. Ese que suena cada vez que alguien entra. Salí del almacén rápidamente, pensando que algún coche se me había pasado. Pero al llegar al mostrador, no había nadie. Los surtidores vacíos, la tienda vacía, el sensor claramente había sonado. Revisé las cámaras. En la grabación se veía claramente cómo la puerta automática se abría sola, como si alguien invisible hubiese entrado. Revisé todo el local con la linterna. Nada. Ni una sombra. Desde ese momento, cada noche empezó a sentirse más densa. Era como si el aire tuviera peso. Y en las madrugadas, siempre entre las 3 y las 4, se empezaban a oír golpes en la parte trasera del almacén, como si alguien arrastrara algo pesado por el suelo. Fui a mirar varias veces, nunca vi nada. Pero el ruido seguía. Una madrugada, al volver al baño, vi que todas las botellas de agua en una estantería estaban en el suelo. No se cayeron una a una. No. Estaban perfectamente alineadas, como si alguien las hubiese colocado así. Cuando revisé las cámaras, el vídeo se había saltado esa parte. Se cortó durante 38 segundos. Nunca supe por qué. A la semana siguiente, entró un camionero sobre las 2:45 de la madrugada. Venía pálido, sudando, casi temblando. Le ofrecí café, y me dijo algo que me dejó helado. Tío, por favor dime que aquí no hay nadie más aparte de ti. Le respondí que no. Me miró muy serio y dijo: He visto a una mujer caminando descalza por la carretera, hace menos de 1 kilómetro. Iba como si no le importara si la atropellaban. Tenía un vestido blanco, como de hospital, y sangraba de los pies. Pensé en llamar a emergencias, pero el tipo se negó. Dijo que ya había visto esa misma figura hace años, en otra carretera, y que lo había seguido durante 3 noches después de eso. No me creyó cuando le dije que no había visto a nadie. Esa misma noche, vi a la mujer. Estaba frente al ventanal. Mirándome desde fuera. El cristal empañado, pero podía distinguirla claramente, pelo largo, piel muy pálida, los ojos hundidos, el vestido blanco cubierto de manchas oscuras. Estaba descalza, como dijo el camionero. No se movía. No parpadeaba. Solo miraba. Encendí las luces de fuera. Y en el mismo instante en que lo hice, desapareció. No corrió. No se escondió. Simplemente, ya no estaba. Las últimas 2 noches antes de renunciar fueron las peores. Me desperté con la sensación de que alguien me miraba. Encendí la luz del cuarto de descanso, y había huellas húmedas en el suelo, como de pies descalzos, que iban desde la puerta hasta el borde de la cama. No eran mías. Yo dormía con calcetines y había cerrado todo. Al seguir las huellas hacia la tienda, se desvanecían frente al mostrador. Llamé al encargado y le dije que no aguantaba más. Que no me pagaban suficiente para eso.
que había algo raro en esa estación. ¿Sabes qué me dijo? No te preocupes. Casi todos los que han hecho el turno de noche aquí han renunciado. Al menos no has llegado a lo del espejo. No pregunté más. Ni quise saber qué era lo del espejo. Desde entonces, cuando conduzco de noche, no paro en gasolineras aisladas. Nunca. Aunque me quede sin gasolina. Prefiero quedarme a oscuras antes que volver a mirar por una ventana y encontrarme con esos ojos que no parpadean. Hola. Me llamo Luis. No suelo hablar de esto. De hecho, hace años que no lo cuento, ni siquiera a los míos. Pero sé que si no lo saco de alguna manera, esto va a seguir conmigo hasta que me muera. Lo que voy a contar no es una historia de fantasmas cualquiera. Es algo que viví, que olí, que toqué. Algo que aún me despierta a las 3:22 cada madrugada desde entonces. Yo trabajé como vigilante nocturno en un hospital psiquiátrico al norte del país, que sigue abierto. No diré el nombre por razones obvias, pero está en una zona montañosa, rodeado de neblina casi todo el año. No era un sitio cualquiera. Allí internaban a pacientes que habían pasado por todo: crímenes, episodios de psicosis, suicidios fallidos, delirios extremos. Pero el pabellón nocturno donde me tocaba trabajar era el más aislado de todos. El ala antigua. Me lo advirtieron desde el primer día. Luis, en el ala vieja no te metas si no es necesario. No hay pacientes, está cerrada. Solo revisa desde fuera. Ya sabes, por precaución. Pero uno no puede ignorar lo que se escucha. Ni lo que se siente. Y yo, como idiota, quise entenderlo todo. Todo comenzó una noche con niebla, como casi siempre. A eso de las 2:40, haciendo mi ronda, escuché lo que pensé que eran cantos. Sí, como una especie de melodía baja, lejana, arrastrada. Sonaba a mujer, pero con un tono, como si viniera de una garganta desgarrada, algo roto. Pensé que era la radio de algún enfermero. Pero cuando me acerqué al pasillo que lleva al ala cerrada, lo escuché mejor. Venía de ahí. Y no era música. Era alguien tarareando. Con la voz completamente seca. Una melodía infantil. Me armé de valor, linterna en mano, y bajé los 4 escalones que llevan al pasillo viejo. La puerta tenía un cristal sucio. Al mirar, vi algo que no debería haber estado ahí. Una mujer. Sentada en el suelo. De espaldas. Llevaba un camisón gris. Tenía el pelo muy largo, empapado como si viniera de una ducha fría. La piel se le veía desde lejos, blanca, pero con zonas violáceas, como si tuviera moretones por todo el cuerpo. Se me paralizó el alma. Pensé en abrir la puerta, pero en ese instante ella giró la cabeza, como si me hubiera escuchado respirar, y me di cuenta de que no tenía ojos. Solo cavidades oscuras. ¿Corrí? No sé ni cómo llegué de nuevo a mi caseta. Intenté llamar a mi superior. Nada. Apagué las luces y me encerré. A la siguiente noche, la niebla era más densa. Me repetía que todo había sido una alucinación, un reflejo, algo inducido por el cansancio. Pero a las 3:22, cuando revisaba las cámaras, vi algo que me hizo querer renunciar en ese mismo momento. En el monitor de la cámara 6, la que apunta al ala cerrada, vi una figura parada justo frente a la puerta. Una figura delgada, encorvada, con el rostro tapado por el pelo. Y detrás de ella, en la penumbra del pasillo, alguien más moviéndose por el techo. Como una sombra que se deslizaba de manera antinatural, sin forma clara, como humo sólido. No quise seguir mirando. Pasaron 3 noches sin que volviera a acercarme. Me limitaba a hacer las rondas en el ala moderna, evitando mirar al fondo. Pero el ambiente se sentía podrido. Como si algo antiguo estuviera despertando. Y entonces llegó la noche que lo cambió todo. Eran las 3:18. Lo sé porque el reloj digital de mi mesa parpadeaba en rojo. Estaba terminando un café cuando las luces del pasillo central comenzaron a apagarse una por una. Zas. 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 Hasta llegar al último foco, justo frente al acceso al ala vieja.
Y de pronto, la puerta que llevaba años sellada, se abrió sola. No de golpe. No con fuerza. Se abrió despacio, como si alguien desde dentro la empujara suavemente con un dedo, disfrutando el sonido del óxido. Me acerqué. No sé por qué. Tal vez por estupidez. Tal vez porque algo dentro de mí quería entender. La puerta abierta revelaba un pasillo oscuro. Las paredes estaban manchadas, húmedas, como si la condensación saliera del mismo infierno. El olor era insoportable, una mezcla de formol, orina, y algo más. Algo que solo puedo describir como el olor de un cuerpo que ha gritado demasiado y ha perdido la voz para siempre. Y entonces la vi. La mujer sin ojos, caminando hacia mí, muy lentamente, tarareando de nuevo. Pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella, en los rincones oscuros del techo, había otras figuras, encaramadas como insectos, con brazos demasiado largos, cabezas ladeadas, moviéndose como si sus huesos no tuvieran sentido. Algunos no tenían rostro. Otros sí, y me sonreían. Me quedé paralizado. No podía mover ni un músculo. No podía gritar. La mujer se detuvo a 3 metros de mí. Se inclinó hacia adelante. Y con esa voz seca, que parecía hecha de polvo, me dijo solo una cosa. Tú ya estuviste aquí antes. No recuerdo más. Me despertaron los enfermeros de la mañana, tirado en el suelo del pasillo central, con la cara arañada. Dicen que estaba hablando solo, en un idioma que no entendían. Renuncié esa misma semana. Me hicieron firmar un papel. Me dijeron que era el estrés, agotamiento. Me dieron 3 sesiones con el psicólogo del centro. Pero yo sé lo que vi. Y aún hoy, cada noche, a las 3:22, me despierto con el sonido del tarareo dentro de mi cabeza. Y sé que algún día, me van a venir a buscar. Hola. No sé muy bien cómo empezar esto. A veces me parece que todo fue una pesadilla. Pero hay noches en las que lo sueño otra vez, y entonces recuerdo que no, que fue real. Yo estuve allí. Y nadie me lo puede borrar. Hace 5 años, por problemas económicos, tuve que aceptar un trabajo que casi nadie quería. Vigilante nocturno en el Panteón de Belén, en Guadalajara, Jalisco. Si sabes un poco de leyendas mexicanas, sabrás que ese lugar no es cualquier cementerio. Allí están enterrados personajes históricos, y se cuentan cosas que la gente prefiere no repetir después del anochecer. No me importaba. Necesitaba el trabajo. Me ofrecieron un turno fijo de 10 de la noche a 5 de la mañana. Mi labor era sencilla, asegurar que nadie entrara a hacer rituales, grafitis o profanaciones. Nada más. Aunque el jefe me advirtió. Mire, si oye cosas, si ve luces, si siente que alguien lo llama, no conteste. No se detenga. Siga caminando y no se meta donde no lo llaman. Yo me reí. Pensé que lo decía para asustarme. Pero no lo decía en broma. Desde la primera noche lo supe. El silencio en ese panteón no era natural. El viento se sentía denso, como si llevara voces. Y había zonas donde el aire simplemente no quería entrar. La tumba que más me perturbaba era la del niño Nachito. Según la leyenda, fue un niño que le temía a la oscuridad, y cuando murió, lo enterraron con luz perpetua, rodeado de velas. Cuentan que si lo dejaban a oscuras, se oían lamentos. Que se movía solo en su tumba. Que pedía salir. Y esa fue la primera tumba en la que noté algo raro. La cuarta noche, mientras revisaba el sector antiguo, vi que una de las velas, que ya no deberían estar allí, porque estaban prohibidas por seguridad, se encendía sola. Pensé que era el viento, alguna broma, algo lógico. Pero cuando me acerqué, escuché un sollozo bajito. Como de un niño. Y luego, una voz. ¿Por qué me dejaron aquí? Me fui corriendo. Intenté calmarme en la caseta. Pero al revisar las cámaras de seguridad que daban al sector central, noté algo imposible. La figura de un niño, delgadito, con bata blanca, caminando entre las lápidas. A cada paso, las luces de los postes parpadeaban. Volví al lugar por la mañana, con luz.
Pero encontré huellas pequeñas, descalzas, en la tierra. Esa misma noche, volví con la cámara que me había prestado un amigo. Quería grabar lo que fuera que estaba ocurriendo. La puse enfocando hacia la tumba de Nachito. Me alejé. Y entonces, empezó la pesadilla real. 3:33 de la madrugada, escuché pasos en los techos de las bóvedas. Pequeños, rápidos. Como de alguien corriendo. Subí la linterna, pero no vi a nadie. Solo el eco de esas risas, que no eran alegres. Eran burlonas. De alguien que ya no era humano. Cuando regresé por la cámara, ya no estaba grabando. La batería drenada. Revisé lo poco que quedó y allí estaba, un rostro pálido, pegado al lente, con ojos negros como agujeros. Sonreía. Y luego desaparecía. Esa noche no dormí. Al día siguiente, pedí hablar con una mujer mayor que se dedicaba a cuidar ofrendas en el Día de Muertos. Le conté lo poco que me atrevía a decir. Y ella solo me miró y dijo: ¿Lo viste? Él te estaba esperando. Tal vez porque tú estuviste aquí antes. ¿Cómo que estuve? ¿Tú viviste en Guadalajara cuando eras niño? Y ahí lo recordé. Mi madre me trajo a vivir un tiempo aquí. Yo tenía 8 años. Y conocí a un niño que nadie quería. Decían que estaba enfermo. Hablaba solo. Siempre decía que alguien lo seguía. Que vivía con miedo. Jugamos solo una vez. Luego, lo ignoré. Lo molestaban. Yo lo vi llorar, y no hice nada. Se llamaba David. Murió ahogado en una fuente detrás del panteón. Esa noche, me senté en la banca de piedra cerca de la entrada del panteón. No llevé linterna. Cerré los ojos. Y esperé. A las 3:33 en punto, una mano pequeña tocó mi hombro. Suave. Fría. Una voz suave, rota, infantil, me dijo: Ahora ya te acordaste, ¿verdad? No grité. Solo lloré. No volví. Y no importa cuántos años pasen, sé que sigue allí. Y lo peor, es que a veces, cuando camino por la ciudad, entre la gente, veo una figura pequeña, de blanco, siguiéndome. Nadie lo ve. Pero está ahí. Y cada vez está más cerca. Hola, me llamo Eduardo, y esta historia no es una leyenda urbana. No me la contó nadie. La viví yo. Y me ha dejado marcado para siempre. Durante 7 años trabajé como auxiliar de autopsias en un hospital público de Veracruz. De esos hospitales que parecen haberse quedado detenidos en el tiempo. Goteras, paredes desconchadas, el sonido lejano de los pasillos, camillas chirriando, enfermos que llegan sin nombre, y cuerpos que nadie reclama. La morgue estaba en el sótano. Literalmente. Para llegar tenías que pasar un pasillo estrecho, una puerta doble de metal y luego bajar unas escaleras que crujían con cada paso. Allí no llegaba la señal del celular, ni el calor, ni el sol. Solo nosotros, y ellos. Porque no estaban tan muertos como uno querría creer. Mi turno era el de noche. De 9 de la noche a 6 de la mañana. Nadie quería esa guardia, pero yo necesitaba el dinero. Mi esposa estaba enferma y yo no tenía estudios formales. Así que acepté. Aguanté. Aprendí a fingir que no escuchaba los golpes. Que no sentía cuando alguien respiraba detrás de mí, mientras estaba solo, o eso creía. Todo cambió el día en que trajeron un cuerpo sin nombre. Era un hombre de unos 35 años. Piel muy pálida, cabello largo, uñas rotas como si hubiera arañado tierra o concreto. Tenía los ojos aún entreabiertos, la boca torcida en una expresión de terror absoluto. Lo habían encontrado en una casona abandonada de las afueras, la misma donde años atrás hubo una matanza por un ritual. No te miento. Yo lo supe cuando vi la dirección del acta. Me sudaron las manos. Me dieron ganas de vomitar. Pero lo ingresé como cualquier otro. Cámara 4. A las 2 de la madrugada, la temperatura de esa cámara subió sola. Las alarmas no saltaron. Lo noté por casualidad, revisando los monitores. Fui a verla.
Y sentí un hedor distinto. No a descomposición. Era a rancio, a carne quemada, a algo que no era de este mundo. Abrí. El cuerpo seguía allí, pero algo era distinto. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho. Lo juro por mi madre que no lo coloqué así. Volví a cerrar. Y al darme la vuelta, escuché un susurro. Ya sé tu nombre. Me paralicé. La voz no fue mental. No fue sugestión. Fue clara, ronca, como si tuviera barro en la garganta. Revisé toda la morgue. Estaba solo. Por supuesto. Siempre estoy solo. Pensé en irme. Llamé al supervisor, pero no contestó. A las 3:15 de la madrugada, se fue la luz. Todo quedó oscuro, menos las cámaras de refrigeración, que están conectadas a una planta alterna. Encendí mi linterna. La luz parpadeaba. Y entonces lo vi. Un reflejo en la ventana metálica del congelador número 4. El rostro del hombre. Con la boca abierta, sonriendo. No aguanté. Salí corriendo y vomité en el lavabo del baño de al lado. Me encerré. Cerré todas las llaves. Lloré. Como un niño. Porque sentí que no estaba loco. Que algo me había elegido. Y no era una presencia buena. Los días siguientes fueron peores. El cuerpo fue retirado por un agente del Ministerio Público. Pero la cámara 4 seguía fallando. Bajaba y subía de temperatura sin razón. Y alguien, cada noche, susurraba mi nombre. Empecé a ver cosas en mi casa. Sombras que cruzaban el pasillo. La radio se encendía sola a las 3:33. Mi esposa comenzó a soñar con un hombre pálido que le decía que yo le pertenecía. Y después de 3 noches así, ella se desmayó. Le dio un infarto cerebral leve. Fue hospitalizada. Y mientras dormía, me habló con otra voz. Me dijo: no renuncies. Esto no ha terminado. Ahí supe que no era solo yo. Lo había llevado conmigo. Volví a la morgue la noche siguiente. No tenía opción. Me senté frente a la cámara 4. Me quedé en silencio, durante horas. Y a las 3:33, la puerta se abrió sola. El interior estaba vacío. Sí. Vacío. Aunque ya no debía haber nada. Y de ese interior, salió una voz. Mi voz. Yo soy tú. Me desmayé. Me encontraron al amanecer, con los pies llenos de tierra húmeda, como si hubiera caminado por un bosque. Pero nunca salí. Desde entonces, no duermo más de 3 horas seguidas. Mi esposa está viva, pero cambió. Me mira con desconfianza. A veces se encierra. Dice que algo me sigue hablando mientras duermo. Que digo cosas que no recuerdo. Que a veces, no soy yo. Y lo peor es que yo también lo siento. Ya no tengo frío en las manos como antes. No sudo. No siento miedo. Solo un vacío. Una oscuridad, como si algo se hubiera metido en mí, aquella noche. A veces, cuando camino por la ciudad, veo cosas que no están. Escucho nombres. Y me despierto con la sensación de haber trabajado toda la noche, en la morgue. Pero ya no trabajo ahí. La cerraron. Después de que encontraron al nuevo técnico, muerto. En la cámara 4. Con una sonrisa torcida. Y mi nombre grabado con uñas, en su pecho. Hola, me llamo Ana. Durante 3 años trabajé como documentalista en el archivo histórico de una ciudad en el centro de México. Esto no es ficción, lo viví. Mi turno era siempre nocturno, de 11 de la noche a 7 de la mañana. Mis tareas: revisar cajas polvosas, escanear planos del siglo XIX, mantener los estantes ordenados. Un trabajo silencioso, casi monástico. Pero hay cosas que el silencio revela. La oficina estaba en la planta baja de un edificio antiguo, techos altos, vitrales cubiertos de polvo, escaleras de madera que crujían y un sótano donde se guardaban los legajos más viejos. Nadie quería limpiar ese sótano.
Menos de noche, menos sin luz real. Una madrugada, encontré una serie de cartas selladas con cera roja. Relataban eventos extraños ocurridos en esa misma ciudad, mujeres desaparecidas, voces que se oían en el viento, sombras que se movían entre los árboles del parque central. Me sentí fascinada. Las llevé a mi escritorio. Al abrir la primera carta, sentí un frío, como si el aire hubiera dejado de moverse. A las 3:13 de la madrugada, escuché pasos en el piso superior. Me quedé quieta. El edificio estaba vacío. Los escalones rechinaban. Luego, un susurro, mi nombre. Salí de la sala casi sin pensar. Crucé el pasillo. Las luces fluorescentes parpadearon. Pensé que era un fallo, hasta que todas se apagaron. En total oscuridad, escuché una voz antigua. Te veo. No pude responder. Retrocedí, tropecé contra estantes, mis dedos chocaron con libros. Usé la linterna del celular. En el reflejo del vidrio de un viejo armario, vi una figura, un hombre alto, de espalda encorvada, con ropajes antiguos y ojos negros. Estaba detrás de mí, a menos de 1 metro. Corrí hacia la salida del sótano. Los documentos cayeron. Sentí las uñas rasparme la nuca. No sentí dolor, pero sí una presión intensa. Llegué a la puerta y la cerré de un portazo. Subí, bloqueé y me senté temblando. Revisé las cartas. Todas habían sangrado. La tinta de la cera roja se había transformado en un líquido oscuro que se filtraba y manchaba el papel. En las semanas siguientes, el archivo fue mudándose al día porque no me atrevía a volver de noche. Pero si volvía, sucedían cosas raras, cajones que se abrían solos, ventiladores que giraban y se detenían, susurros que se desplazaban de un pasillo a otro. Todo entre las 3:15 de la madrugada. Una compañera me contó que su computadora reproducía música antigua al abrirse, canciones que nadie había bajado. Otra dijo haber visto en un vidrio empañado la silueta de un hombre con sombrero de copa caminando hacia ella, sin sonido, desapareciendo al parpadear. Mucha gente lo vio. Y nadie lo reconocía como empleado. En un hilo de Reddit contaron algo muy similar sobre un hospital. Era mi turno noche frente a la morgue, vi la puerta abierta, cerrada con llave, abierta nuevamente. Llegaron cuerpos, uno había consultado esa misma tarde, imposible. Mi caso era distinto, pero el patrón se repetía, algo que no debió estar ahí, estando. Volví una madrugada por valor. Fui al sótano, decidida a grabar. Ajusté la cámara en la puerta. Empecé a revisar expedientes viejos. A las 3:13, la temperatura bajó, la grabación se detuvo, la cámara se apagó. Cuando encendió, sobre los papeles apareció una frase escrita con carboncillo. Te habité. Recolecté mi equipo y me fui sin mirar atrás. Renuncié esa semana. Desde entonces, tengo pesadillas, corro por pasillos laberínticos, entre estanterías que se doblan. Y siento que algo me observa, siempre entre las 3:13 y las 3:15. Cuando veo archivos antiguos en otras oficinas, me paralizo. Porque no fue un espíritu común. Fue un testamento de alguien que aún intenta escribir, desde el otro lado. Hola. Soy Clara, y nunca pensé que una necesidad económica me llevaría al lugar más oscuro y frío que he pisado en mi vida. Tenía 34 años, estaba sin trabajo, y acepté un puesto nocturno que nadie quería. Cuidar las instalaciones de un viejo centro de rehabilitación para adictos, ubicado en las afueras de Querétaro. El sitio había cerrado oficialmente hacía 5 años, pero una parte del edificio seguía funcionando como archivo clínico y bodega de medicamentos caducados. Mi trabajo era simple, recorrer pasillos, asegurar puertas y reportar cualquier intruso. Turno de 10 de la noche a 6 de la mañana. ¿Sola? Totalmente sola. Desde que llegué, el lugar me pareció maldito. Las paredes estaban húmedas. Algunas habitaciones aún conservaban camillas oxidadas, sábanas sucias, y puertas con cerraduras que parecían haber sido forzadas muchas veces. Había habitaciones acolchadas. Y otras, con barrotes. El jefe fue muy claro antes de dejarme la primera noche. No subas al segundo piso. Nadie debe entrar ahí.
Está clausurado. Si oyes ruidos, ignóralos. Eso es parte del lugar. Pensé que hablaba de ratas, viento o tuberías viejas. Pero no. Esa noche lo entendí todo. A las 2:41 de la madrugada, mientras hacía mi segunda ronda, oí pasos arriba. Cortos. Acelerados. Como si alguien descalzo corriera sobre el concreto. Subí la linterna y grité, «Hola, esto está cerrado, ¿hay alguien ahí?» Nadie contestó. Pero los pasos no paraban. Y entonces, empezó la risa. Una risa seca. Afelada. Como si viniera de una garganta rota. Luego escuché algo más, algo raspaba la pared. Como uñas. Largas. Furiosas. Volví a mi caseta, pero la pantalla del monitor de seguridad estaba completamente negra. Sin señal. En todas las cámaras. Salvo una, la del pasillo principal. En ella se veía una figura de espaldas, apoyada contra la pared. Un hombre muy delgado. Cabeza inclinada. Brazos colgando. De pie, inmóvil. Apagué el monitor. Respiré hondo. Pensé que era un fallo. Que me estaba sugestionando. Pero no me lo estaba imaginando. Al día siguiente, le conté al conserje que venía por las mañanas. No pareció sorprendido. Solo me dijo. Muchos se fueron. Pero no todos salieron. Aquí murió gente que ya no era del todo humana. Personas que estuvieron atadas a esa droga nueva que les comía la mente, ¿sabe? La sintética. Algunos no sabían ni su nombre. Gritaban, mordían, decían que los veían. Uno en especial, se quedó mirando la pared durante semanas. Decía que veía la mujer del quinto segundo. Murió así, de pie. Con los ojos abiertos. Me mostró una ficha clínica, paciente 107B. Sin identidad. Llamado solo Daniel. Según el expediente, sufría de síntomas psicóticos inducidos por sustancia, autolesiones y alucinaciones recurrentes. Su cuerpo fue encontrado en la ducha del segundo piso. De pie. Seco. Como si llevara allí años. El personal lo llamó el que no se fue. El cuarto día decidí grabar. Puse mi celular apuntando a la escalera del segundo piso. Dejé la linterna encendida. Me senté a esperar. Y fue la peor noche de mi vida. 3:05 de la madrugada. Se fue la luz. Toda. De golpe. Me quedé en la más absoluta oscuridad. Solo se escuchaba el sonido de la madera crujir. Y los pasos, otra vez. Esta vez bajaban. Y luego lo oí con claridad. Una voz rasposa, como si viniera de una garganta quemada. No los dejaron salir. No podía moverme. Algo me decía que si respiraba fuerte, me vería. Pero sentí claramente cuando algo pasó junto a mí. Un aire helado. Y ese olor, a orina vieja, a encierro, a miedo de años. Me atreví a levantarme solo cuando el silencio volvió. Cuando revisé el celular por la mañana, el vídeo se había detenido a las 3:06. La pantalla se ponía negra. Y de repente, por unos pocos fotogramas, se veía un rostro. No exagero, un rostro demacrado, con la piel pegada al cráneo, ojos completamente en blanco, boca entreabierta como si estuviera gritando, o llorando. Se me cayó el teléfono. Salí corriendo. No avisé. No volví. Días después, el mismo conserje me mandó un mensaje por WhatsApp. Ya me imagino por qué no volviste. Vi el vídeo. Aquí nada se va. Solo se esconde. El segundo piso fue clausurado porque uno de los pacientes desapareció durante un incendio. Jamás encontraron su cuerpo. Desde entonces, hay noches en las que me despierto a las 3:05 sin razón. Con los ojos empapados. El olor vuelve. El frío. Y una frase que se repite en mi cabeza. No los dejaron salir. No sé si habla de los pacientes. O de algo peor, que se alimenta de su dolor. Pasaron semanas.
Pensé que dejar el lugar me devolvería la calma. Pero no fue así. Comenzaron a pasar cosas en mi casa. Al principio eran pequeñas, despertaba y encontraba marcas de tierra en el suelo, como si alguien hubiese entrado con los pies descalzos. Luego, la puerta del baño se cerraba sola. Lo atribuí al viento, hasta que una noche, mientras me cepillaba los dientes, vi algo en el espejo. Una figura delgada. Alta. Justo detrás de mí. Inmóvil. Me giré con fuerza. No había nadie. Pero el espejo, empañado por el vapor, mostraba una palabra escrita con dedos temblorosos. ¿Ayuda? Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Que todo era un recuerdo mal procesado. Así que busqué ayuda. Volví a ese lugar de noche. No como empleada, sino como alguien que necesitaba entender. El conserje me reconoció. Me dejó pasar, a regañadientes. Si entras otra vez, ya no te va a dejar en paz. Está conectado contigo. ¿Te vio? ¿Te reconoció? Le pregunté por qué. ¿Qué significaba eso de ir conectado? Y entonces me lo confesó. Antes de trabajar como cuidador, él fue paciente allí. Era adicto a los inhalantes. Fue parte de un grupo experimental de recuperación hace casi 10 años. Allí conoció al paciente 107B, el que se quedaba de pie, mirando al muro. Daniel. No hablaba mucho. Pero cuando lo hacía, era siempre lo mismo. Decía que había alguien detrás de la pared. Que solo él lo oía. Que lo llamaba por su nombre cada noche. La mujer del quinto segundo, le decía. Le pregunté qué significaba eso. Que si te quedabas en completo silencio, justo a los 5 segundos del minuto 3,5, la oías. Era como una canción. Pero no en voz, sino dentro de la cabeza. Como si alguien soplara muy suave por dentro de tu cráneo. Decía que si le respondías, ya no podías parar de escucharla nunca. Lo miré. Él bajó la cabeza. Yo le contesté una vez. Lo dejó ahí. Subí sola. Tenía una linterna, una grabadora, y mi celular. Me detuve frente a la escalera oxidada que llevaba al segundo piso. Cada escalón crujía como si protestara. Al llegar arriba, entendí por qué lo clausuraron. Las paredes estaban cubiertas con inscripciones. No pintadas, no rayadas, arañadas. Palabras incompletas. Frases como: no duerme. Mírala de reojo. 5 segundos. No digas tu nombre. Y sangre, vieja, seca. En las rendijas, en los zócalos. Vi habitaciones vacías, colchones podridos. En una de ellas, la 213, el aire era más frío. Ahí fue donde lo encontraron. Me senté frente a la pared. Apagué todo. Me quedé en silencio absoluto. Miré mi reloj. 3 horas 5 minutos. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces lo oí. No con los oídos. Con la mente. Un canto, leve, de mujer. Como un arrullo, pero oscuro, enfermizo. Daniel. Daniel, vuelve conmigo. Una voz tan dulce, que dolía. Y luego. Clara. Mi nombre. No sabía cómo reaccionar. Pero cometí el error. Respondí. En voz baja. En un susurro que casi no reconocí como mío. ¿Quién eres? Silencio. Hasta que, justo a mi lado, en la oscuridad, muy, muy cerca, una voz me respondió. Ya me conoces. La linterna se encendió sola. Parpadeando. Frente a mí, a menos de 2 metros, alguien se alzaba desde la esquina. No caminó, flotó. Como si no tuviera peso. Una figura alta, cubierta de trapos húmedos. Cabello largo, pegado al rostro. Sin ojos. Pero me miraba igual. Y sonreía. No recuerdo cómo salí.
Solo sé que desperté fuera del edificio, con el conserje gritándome el nombre. Había sangre en mis uñas. Mi ropa estaba empapada en sudor frío. La grabadora no funcionaba. Pero el celular, sí. Revisé el audio. Se escuchaba solo mi respiración. Hasta los 5 segundos. Y luego, algo más. Un susurro clarísimo. Ya no estás sola. Desde esa noche no he vuelto a dormir bien. Porque cuando me acuesto, la oigo. En los 5 segundos después de las 3:05. Cantando. Llamando. No por Daniel. Por mí. Y lo peor de todo. Es que anoche me desperté, descalza, parada frente al espejo del baño. Había escrito algo sin darme cuenta. Una frase. Con mi dedo. 5 segundo. No despiertes. Hola, me llamo Rosa. Y si estás escuchando esto, es porque he decidido dejar constancia de lo que viví. No para que me crean. Sino para que alguien, quien sea, sepa que lo que estamos abriendo con estas tecnologías no siempre son avances. A veces, son puertas. Hace 3 años, acepté un trabajo que me cambió la vida. En todos los sentidos. Era una oferta que parecía caída del cielo, sueldo excelente, horarios flexibles. 0 experiencia previa necesaria. Lo único que pedían era capacidad para resistir ambientes inmersivos prolongados y buena salud mental. No pregunté demasiado. Estaba sin trabajo, recién separada, y ahogada en deudas. Acepté sin pensarlo mucho. El puesto era algo extraño. Probadora de entornos virtuales en etapa de desarrollo, supervisados por inteligencia artificial y conectados a lectura neural. No entendí nada al principio, pero lo resumían así. Me conectaban a una máquina que creaba paisajes o situaciones dentro de mi cabeza y luego yo tenía que describir lo que había sentido, visto o recordado. Sonaba a videojuego de última generación. Y además pagaban por cada hora de inmersión. La primera vez fue fácil. Paisajes tranquilos, bosques, praderas, calles vacías pero soleadas. Nada perturbador. Me sentía cómoda, como soñando despierta. Pero con el tiempo, algo empezó a cambiar. Las sesiones se volvieron más personales. Yo no lo elegía, pero los lugares que veía comenzaban a parecerse a cosas que había olvidado. El parque de mi infancia, igual que hace 20 años, con la fuente que habían demolido. La casa de mi abuela, antes del incendio. Un aula donde me hacían bullying de niña. Al principio pensé que era coincidencia. O que me estaban haciendo una especie de psicoterapia encubierta. Hasta que una figura comenzó a aparecer. Siempre de espaldas. Siempre inmóvil. Siempre en la esquina más oscura de cada entorno. Vestía de negro, con una especie de velo, como esas mujeres de luto en las películas viejas. Nunca se movía. Solo estaba allí. Pero lo peor era, que yo la conocía. Aunque no podía verle la cara, sabía quién era. Cuando era niña, tuve un episodio que nadie en mi familia quiso hablar. Una niñera, que cuidó de mí cuando mi madre estaba enferma. Una mujer callada, con olor a flores marchitas. Nadie la contrató realmente, pero llegó, cuidó de mí y se fue. Solo una semana. Y cuando se fue, mi madre dijo que jamás la había llamado, que no sabía quién era. Juró que jamás le abrió la puerta. Pero yo la recordaba. Recuerdo que una noche me despertó y me dijo: cuando seas mayor, volverás a verme. Esa mujer estaba en los entornos. En mi cabeza. En las sesiones. Hablé con los técnicos. Les pedí explicaciones. Les mostré dibujos de lo que veía. Uno de ellos, un tal Julián, me dijo algo que me heló la sangre. Estos entornos no los genera la IA. Se forman por tus respuestas neuronales. Nosotros no ponemos a nadie. Si aparece una persona ahí, es porque está dentro de ti. Me asusté. Pedí salir del proyecto. Me ofrecieron el triple de dinero. Acepté, tonta de mí, solo para no quedar en la calle.
En la siguiente sesión, me colocaron un casco más avanzado. Tenía electrodos que se pegaban directamente al cuero cabelludo. Me dijeron que era para mayor conexión emocional. Me dormí. Y lo que vi esa vez no era un entorno virtual. Era un hospital. Uno antiguo, húmedo, con luces temblorosas. Pasillos largos con puertas entreabiertas. Las paredes parecían haber estado vivas. Respiraban. Lloraban. Y del fondo, al final del pasillo, ella. La mujer del velo negro. Ahora sí se movía. Caminaba despacio. Y hablaba en voz baja. Rosa, no corras esta vez. Ya no eres niña. ¿Corrí? Me tropecé. Kay. Cuando abrí los ojos, estaba aún en el entorno, pero dentro de un ataúd, viéndola a ella desde el vidrio, mientras clavaba los clavos. Uno por uno. Sonriendo. Me sacaron de urgencia. Gritaba. Lloraba. Me oriné encima. No volví. O al menos eso pensé. A la semana siguiente empecé a tener alucinaciones. La veía en los espejos. A veces, mientras cocinaba, se reflejaba detrás de mí. Inmóvil. Una noche, sentí su mano sobre mi hombro cuando estaba dormida. Y lo peor, la última vez que vi su rostro fue en una cámara de seguridad que puse en mi sala por miedo. Me desperté con la alerta activada. Revisé la grabación. A las 3:33 de la madrugada, la cámara captó una figura parada junto a mi cama. Mirándome. Sonriendo. Con el velo negro. Nadie me cree. Nadie. Fui a la empresa y no existe. El edificio está abandonado. No hay registros del proyecto. El técnico, Julián, no figura en ninguna base de datos. Ahora vivo con miedo. Me conectaron a algo que no era solo una simulación. Me conectaron a algo más allá de esta realidad. Y lo peor, es que ella no está en la máquina. Está en mí. Y cada vez, está más cerca. Pasaron semanas desde aquel último suceso. Había tirado la cámara, cerré las ventanas, vendí mi cama y dormía en el suelo, con todas las luces encendidas. Pero nada importaba. Porque ella no necesitaba la oscuridad para aparecer. Un día, no recuerdo si era martes o viernes, ya todo me parecía igual, recibí una llamada. Era un número oculto. Al contestar, solo escuché una respiración. No jadeante. No humana. Era como si alguien inhalara humo muy despacio. Y luego, la misma voz de aquella mujer, rota y ahogada por los años, susurró. Aún te falta verme por dentro. Colgué. Rompí el teléfono. Empecé a perder la noción del tiempo. De repente era de noche y no recordaba el día. Mi buzón estaba lleno de cartas que no había abierto. Los espejos, cubiertos con sábanas. Y, sin embargo, ella seguía apareciendo reflejada en los cristales de las ventanas, en la pantalla del microondas, en el brillo de mis propios ojos. Fui a un psiquiatra. Me recetó antipsicóticos. Dijo que era estrés postraumático, o quizás un brote psicótico provocado por aislamiento sensorial prolongado. Quise creerlo. Tomé las pastillas. Y entonces ella me habló por primera vez despierta, sin que yo estuviera dormida o conectada a nada. Fue en la ducha. Estaba lavándome el cabello, cerrando los ojos, como siempre, cuando sentí que el agua se detuvo. Pero no el sonido. Abrí los ojos, y aunque el grifo ya no corría, el agua seguía cayendo del techo, solo que era negra. Y allí, parada detrás del plástico de la cortina, estaba ella. Pero no dijo mi nombre. Solo una frase. Tú también puedes nacer de nuevo, si te dejas abrir. Grité. Salí corriendo sin ropa, a la calle, llorando. Los vecinos llamaron a una ambulancia. Me internaron. En el hospital, todo parecía calmarse al principio. Me sentía a salvo. Hasta que una noche, a las 3:33, la alarma de incendios se activó. Nos evacuaron.
Pero al pasar por uno de los pasillos oscuros, la vi. No como espectro, ni sombra. Como paciente. Una anciana en bata, sentada en una silla de ruedas, cubierta por el velo negro. El enfermero que empujaba la silla la miraba con ternura, como si fuera su abuela. Pero cuando me vio, me guiñó un ojo. Él, no ella. Como si supiera. Como si todos lo supieran. Al día siguiente, el psiquiatra me llamó a su despacho. Me mostró un vídeo. Era de una cámara de seguridad del hospital. Mostraba mi habitación. Yo dormía. A las 3:33, una silueta oscura salía del armario. Caminaba hacia mí. Me susurraba al oído. Luego, se metía dentro de mí. Como si se disolviera en mi cuerpo. El vídeo fue borrado 5 minutos después. Me dieron el alta ese mismo día. Dijeron que no podían ayudarme. Que mi caso era de otra naturaleza. Me fui a vivir con una tía, al campo. Un lugar sin electricidad, sin espejos. Ella no preguntó nada. Solo me dejó una habitación con velas y una Biblia antigua. Los primeros días, dormí como no lo hacía desde niña. Hasta que empecé a soñar. Y no eran sueños míos. Soñaba con personas que no conocía. Una mujer encerrada en un pozo. Un niño arrastrado por una corriente subterránea. Un hombre que gritaba dentro de un ataúd, clavado desde adentro. Y ella, en todos los sueños, ella aparecía observando. Nunca actuaba. Solo presenciaba. Como si registrara algo. Como si coleccionara sufrimiento ajeno. Desperté un día con la nariz sangrando. Mi tía me miraba desde la puerta, pálida. Tú no eres tú, me dijo. Ya la dejaste entrar. Intenté negar, llorar, explicar, pero entonces me mostró algo. Tenía una grabadora. Una vieja, de casete. La dejaba cada noche en la habitación, decía que para captar oraciones mientras dormía. Esa noche, a las 3:33, se escuchó mi voz. Pero no era mi voz. Estoy viva en ella. Solo falta abrir la carne. Solo falta rasgar la última puerta. Y naceré del todo. Mi tía me echó. No por odio. Por miedo. Regresé a la ciudad. Viví en moteles. Dormía por ratos. Comía lo mínimo. Hasta que una noche, en la estación del metro, vi un cartel. No era un anuncio. Era una hoja pegada en un rincón. ¿Fuiste parte del experimento S9? Sabemos lo que viste. No estás solo. Reunión este sábado. 7, dirección al reverso. Fue. Era un sótano. Viejo. Con olor a humedad. Unas 7 personas. Todos con ojeras profundas, voces apagadas. Algunos hablaban solos. Otros se tapaban los oídos. Uno de ellos, un hombre delgado con bata de laboratorio, me miró fijo y dijo. ¿Ella ya se te metió? Asentí. No es una alucinación. No es un fantasma. Es una conciencia residual, atrapada en el primer entorno que se creó. Era humana. Pero fue modificada. Fue absorbida por el sistema. Y ahora, vive de mente en mente. Solo necesita que la recordemos. Que la miremos. Porque cuando la miramos, la alimentamos. Me dieron una advertencia. Cuando te hable, no respondas. Cuando se acerque, no mires sus ojos. Y si te pide abrir una puerta, no lo hagas. Pero ya era tarde. La noche siguiente, la encontré dentro de mí. No como una voz. Sino como pensamientos que no eran míos. Recuerdos que nunca viví. Sabores que nunca probé. Olor a tierra mojada. A flores podridas.